Sus allegados lo describen como un hombre inteligente, leal y profundamente trabajador. A sus 52 años, suma casi 3 décadas de carrera política en las que ha ocupado importantes puestos como Contralor General de la Secretaría de Salud, Procurador de Justicia del Estado de México y Subprocurador General de la República. Hoy platicaremos en corto con Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social. Acompáñeme a conocerlo. Alfonso Navarrete Prida nació en la Ciudad de México el 13 de octubre de 1963. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria inició en 1988 cuando se afilió al Partido Revolucionario Institucional y se desempeñó como representante ante comisiones de gobierno. En 1991 se incorporó a la entonces recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde fungió como secretario particular del presidente Jorge Carpizo, a quien también asistió cuando encabezó la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación entre 1993 y 1994. Tras un breve paso por la Secretaría de Salud, en 1996 regresó a la PGR como subprocurador de procesos y de procedimientos penales hasta el 2000, cuando fue nombrado subprocurador general de la República. En 2001 se integró al gobierno del Estado de México como subsecretario de Seguridad Pública y al poco tiempo fue nombrado procurador de justicia, cargo en el que permaneció hasta 2006. 2 años más tarde fue designado secretario de Desarrollo Metropolitano en la misma entidad. En 2009 fue electo diputado federal del PRI por el Estado de México y presidió las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto y Cuenta Pública. Desde diciembre de 2012 es el encargado de dirigir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Conociera al hoy presidente de México, Enrique Peña, nos hiciéramos amigos y que tomáramos desde hace muchos años la decisión de tratar de seguir un proyecto, de recuperar el espacio político en México y ver si se podía mover, transformar. Hoy ahí están las reformas y su servidor está aquí en la Secretaría del Trabajo. Nacido en los años 60, Alfonso Navarrete recuerda su infancia como una etapa de absoluta libertad y felicidad al lado de sus 3 hermanos, a quienes cuidaba por temporadas debido a la profesión de sus padres. Fue una infancia la verdad, muy feliz. No obstante que vivíamos en un departamento en la delegación Azcapotzalco, en la colonia Clavería, era un México que permitía salir a jugar a la banqueta, a la calle. Era un México donde se disfrutaban los parques públicos. Era un México donde la ciudad era muy vivible, prácticamente todos los días, los fines de semana. Muy temprano me fui al Estado de México a vivir, porque de ahí es mi familia materna. Y pues ahí era mucho más grande las extensiones, no era un asunto urbano, era un asunto entre urbano con convivencia rural. Y yo la recuerdo como una infancia muy feliz, de desafíos. Mis padres, al dedicarse a cantar ópera, tenían necesidad de salir mucho de México. Mi padre tuvo que tener éxito en el extranjero antes de ser reconocido en México como primer tenor de la Compañía Nacional de Ópera. De tal manera que salían mucho mi papá a cantar a Estados Unidos o a Sudamérica o a Europa. Y mi mamá lo acompañaba durante largos periodos. Durante ese tiempo, pues digamos que con el cuidado de tíos que nos encargaban, pero no estaban ahí, pues éramos como un poco silvestres, digamos, en el crecimiento. Y a mí me tocaba hacerle un poco de hermano mayor, no obstante que tengo una hermana mayor, pero de vigilar que académicamente mis hermanos estuvieran durante ese tiempo y ese periodo haciendo las cosas y cumpliendo con sus... Me bromean mucho sobre eso hasta el día de hoy. Y por otro lado, pues tenía yo un espacio de amigos importante con el cual me divertía muchísimo. La pasábamos muy bien, pues imagínense un niño en un México distinto que podía caminar, andar, salir, pasear, jugar desde fútbol, béisbol, pero sin olvidar que al final, 7:30 de la noche, pues había deberes y tenía que buscar a mis hermanos, que regresaran a casa y que se pusieran más o menos las cosas en orden
para que cuando hablaban mis padres pues, pudiera darles cuenta de que todo estaba tranquilo. Me encantaban, como hasta la fecha, los libros de ciencia ficción. En aquel entonces era novela de ficción, me gustaba mucho Emilio Salgari y leer a los Tigres de la Malasia. Me gustaba mucho leer a Asimov en sus primeros cuentos, ¿no? En La Fundación y todos los posteriores, que realmente no les entendía muy bien. Me gustaba mucho leer a Ray Bradbury. Me gustaba mucho leer libros de historia de México. Para mí, el espacio de la lectura era súper importante. Lo disfruté también muchísimo. Y hasta la fecha me quedó el hábito de la lectura que sigo disfrutando mucho. Hijo del primer tenor Alfonso Navarrete Fimbres y de la cantante María Elena Prida, el actual secretario del Trabajo creció rodeado de músicos y artistas de renombre nacional e internacional que lo hicieron percibir el mundo operístico de una forma muy particular. Pues ha sido una vida muy polifacética y yo creo que con enormes satisfacciones, con unos padres maravillosos que cumplieron ya 53 años de casados y que tienen una relación pues, de muégano, se llevan como si fueran novios, con un padre que terminó 2 carreras, licenciado en Economía e ingeniero en Sistemas, y que terminó decidiéndose dedicar a lo que él quería en la vida, que era cantar ópera. Junto con mi mamá, que ahí se conocen en la Escuela Superior de Música, y que fue miembro del coro de la Ópera de Bellas Artes durante muchos años. Y esto empieza a formarlo a uno en la vida, porque le enseña a uno a que su biografía la escribe uno, por más problemas que surjan en el camino. La decisión de mi padre de dedicarse a lo que él quería, pues evidentemente tuvo costos. No fue simplemente tomar la decisión y que todo siguiera igual. Hubo cambios en el nivel de vida de mis hermanos, míos, de la familia, hubo sacrificios y al final hubo recompensas, como todo en la vida. Para mí, la ópera de niño, hasta mi juventud, no era ir a disfrutar de un espectáculo, era ir a ver a mi papá trabajar con las complicaciones que implica una profesión como esa. Entonces, el que esté bien de la voz, el que en el área segunda del primer acto le aplaudan porque es la parte más importante, el que no vaya a fallar, algo, eso era un poco angustioso, no era disfrutable. Ahora que mis padres se dedican a sus cosas, digamos, y ya lo hacen por gusto, por los temas de música, ahora es disfrutable, porque no tengo presión alguna para escuchar y al contrario, son recuerdos muy gratos. Inclusive actuaba en Bellas Artes, cuando necesitaban niños que salieran en distintas óperas, pues me llevaban, lo cual era muy bueno porque pagaban bien y me respetaban mis padres el salario, me permitía comprarme cosas. Lo dedicaba o a comprar ropa o a cosas de las que yo tenía ilusión y que mis papás siempre lo veían como hace un esfuerzo, o una bicicleta o cosas así de moda de mis amigos, que al final yo hacía el esfuerzo y ya luego mis papás me terminaban ayudando para completarlo. A eso mayormente lo dedicaba. Curiosamente no al ahorro, sino, bueno, supongo que a esa edad lo importante era gastarlo, no tenerlo. Dentro de esa etapa que también era muy bonita ir a los Cervantinos y ver una lucha que se dio en ese momento, que eso quizá fue algo trascendente, de cantantes de ópera que no tenían prácticamente derechos laborales. A un cantante de ópera en México se le pagaba por función, cuando se requiere estar de tiempo completo. Y en México no hay condiciones para tener temporadas de ópera todo el año. Entonces, pareciera que el cantante de ópera y su familia tenían que comer
pues por función. Esa lucha interna de reconocerles una carrera, me tocó a mí vivirla de manera directa, frente a una concepción de finalmente es una libre profesión. Entonces, pues sí, yo te pago por el evento de la ópera, pero no te puedo pagar por el tiempo que no estás teóricamente trabajando, aunque no tengas otra cosa que hacer más que dedicarte a esto, dar conciertos. Fue una época interesante, difícil, de análisis personal, en primera vinculación sentimental, hacia el lado de la parte débil, y por el otro lado, de un análisis serio de lo complicado que es las apreciaciones sobre el mundo. Entre los reconocimientos y distinciones que ha recibido Alfonso Navarrete Prida, destaca la Gran Cruz de la Orden al Mérito Cívico del Reino de España por sus aportaciones en materia laboral y compromiso con la sociedad. Aunque su formación básica transcurrió en escuelas particulares, Alfonso Navarrete Prida no tuvo dudas de ingresar a la máxima casa de estudios, donde se tituló en 1992 con mención honorífica. En lo académico, me tocó ser parte de un experimento educativo que impulsó el presidente Echeverría, que era educación activa, se llamaba, donde los alumnos no teníamos útiles, el maestro era un guía, y había una serie de fichas por casilleros en donde uno tenía que cumplir las fichas al término del mes y se hacían en equipo. Y se hacía un examen, muy parecido a una educación Montessori, sin ser educación Montessori. Toda mi primaria solamente había un salón con estas características. Toda mi primaria la pasé así, no había uniformes, había compañeros que llegaban en pijama. Era un experimento muy a la Rousseau, que tuvo resultados muy a la Rousseau. De claroscuros. A mí, afortunadamente, una beca en colegios lasallistas en el Cristóbal Colón y en la Universidad La Salle me permitió, durante todos los años de primaria, secundaria y preparatoria, tener una educación muy buena, una educación de calidad. En segundo de prepa teníamos que definir ya el área a la cual uno se iba a dedicar, y yo tenía una muy severa confusión vocacional, muy severa, al grado que en los exámenes que nos hacían para más o menos de orientación vocacional, pues no salía bien, salía con mucha confusión. Entonces me mandó llamar el psicólogo que se encargaba de ayudar a los alumnos en La Salle, y recuerdo mucho que cuando entré a verlo a su despacho, porque lo mandan a uno llamar, me dijo: ya llegó el señor Indefinición. Y cuando entré le dije: no, yo no soy. Luego, antes de sentarme, le dije: bueno, sí soy. Y cuando ya estaba sentado le dije: la verdad, ¿quién sabe? Y entonces me quedó y me dijo: no, sí eres. Hasta que después que salí dije: pues sí soy, no tengo ni idea, tengo que pensarlo seriamente. Y me di cuenta que me gustaba mucho la filosofía. Era uno de los temas, sobre todo una de las ramas de la filosofía, que es la antropología filosófica. Y que en el espacio de filosofía no iba a tener realmente mucho espacio profesional. En ese entonces no te dan derecho lo daban hasta que entrabas al área, pero te daban materias vinculadas al derecho como filosofía o ética, que me hacían ver que pues el deber ser que te daba la filosofía se vinculaba mucho al ser que te daba el derecho, y que era una buena opción tomar la carrera de Derecho. Ahí fue cuando lo decidí, por decisión personal. Yo quería entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, era mi ilusión, así que apliqué para el examen y salió afortunadamente positivo, y me permitió tener el conocimiento de la realidad social en la Universidad Nacional Autónoma de México, y creo que no me equivoqué para nada. Como dice Couture en los mandamientos del abogado, en el último de los mandamientos del abogado es: ama tu profesión al grado tal que si algún día tu hijo tuviera inquietud y te preguntara que qué podría hacer en la vida, sin duda tú le pudieras decir: sé abogado. En 1986, Alfonso Navarrete Prida fue elegido integrante del Consejo Universitario,
máximo órgano de gobierno de la UNAM. Desde esa posición participó en una de las propuestas de reforma más controversiales de la institución. Fue ahí que conoció al entonces rector Jorge Carpizo MacGregor, quien se volvió su mentor y guía en el estudio y ejercicio del derecho, los derechos humanos y la procuración de justicia. En una etapa muy interesante, donde un rector tomó la decisión de intentar hacer una reforma académica que generó una polémica mayor en el país. Bueno, de ahí surge prácticamente una buena parte del PRD, en ese momento del Frente Nacional que se escindía el PRI, y debatir temas que hoy siguen siendo los temas torales de reformas en el país. Educación gratuita, sí, pero educación de calidad. Educación democrática, sí, y significa educación laica. Educación comprometida de parte de los alumnos frente a una enorme necesidad de jóvenes y una matrícula reducida. Y esos temas siguen estando vigentes al día de hoy. Fueron los temas que se discutieron. Esa relación, ese momento, me vinculó a un rector de la universidad, al doctor Jorge Carpizo, a quien no conocía, y vincularme después profesionalmente en un proyecto de iniciar la defensa de los derechos humanos como causa. Hace 25 años el tema más delicado que se tenía era la extracción de confesiones bajo tortura por parte de agentes de la Policía Judicial Federal o judiciales locales. Ese era el tema. Tortura que llegaba a homicidios, como el caso de Norma Corona o de algunos otros defensores sociales. Hoy parece ser que el tema de derechos humanos está muy rebasado en el tema de la tortura y que enfrentamos desafíos formidables en la materia. De ahí la vida lo va llevando a uno, se pasó a la PGR, de ahí a Gobernación en un momento muy delicado con el estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el asesinato del candidato Colosio, en PGR el tema del cardenal Posadas, que marcó toda una etapa en la Procuraduría. Yo llevaba en ese entonces los procesos más delicados, salvo el tema del homicidio del licenciado Ruiz Massieu y del candidato Luis Donaldo Colosio. Todos los demás procesos delicados que tenía la Procuraduría los llevaba yo, pero eso permitió que al tiempo pasara al Estado de México, conociera al hoy presidente de México, Enrique Peña, nos hiciéramos amigos y que tomáramos desde hace muchos años la decisión de tratar de seguir un proyecto, de recuperar el espacio político en México y ver si se podía mover, transformar. Hoy ahí están las reformas y su servidor está aquí en la Secretaría del Trabajo. ¿Cuál ha sido su mayor logro? ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro? Yo creo que hay que verlo en función de la circunstancia y que por lo tanto no hay uno en específico, sino que van siendo varios a lo largo de la vida que te permiten ir planteando nuevas cosas. Desde el punto de vista profesional, ser parte de un gabinete es algo muy importante. Desde el punto de vista de mi profesión, haber sido procurador de justicia de mi estado o subprocurador general de la República, pero más procurador de justicia del estado, porque en la Procuraduría General de la República los problemas los vives con un mayor rango de espacio para la toma de decisiones y lo que tienes que hacer. En las procuradurías locales los problemas son inmediatos, sobre comunidades, sobre temas que le importan directamente a la gente y que además ya no hay una desvinculación en el México de hoy tan distinta entre los delitos federales y los delitos del fuero común. La verdad es que a la gente, más allá de los fueros, sufre exactamente igual y tiene uno que enfrentarlo igual y le exige a la autoridad inmediata que tiene igual. Aquí en la Secretaría yo creo que la prueba más importante al llegar pues fue el asunto de Aeroméxico, que lo probaba uno y si no encontrábamos condiciones para darle salida a ese problema era otro Mexicana de Aviación, con lo cual terminábamos prácticamente con las dos empresas emblemáticas de México.
Ese probó al secretario, si había o no había secretario del Trabajo, y permitió además abrir un espacio de comunicación importante con los factores de la producción. Entonces, son momentos de satisfacción intensos de probarse, donde pues sí, según el momento dan satisfacciones distintas. En noviembre de 2013, Alfonso Navarrete Prida fue elegido por unanimidad presidente pro tempore de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, foro de la Organización de Estados Americanos encargado de analizar y definir las prioridades en materia laboral de la región. A lo largo de su formación y desarrollo profesional, Alfonso Navarrete Prida convivió con personajes destacados de la escena política y jurídica del país, quienes de forma directa o indirecta lo ayudaron a definir su personalidad y vocación. Al maestro recién fallecido Néstor de Buen lo admiro mucho en el derecho al trabajo. Él era uno de los maestros de Acatlán importantes. A un exministro de la Corte que me enseñó a razonar como juez, y eso me hizo ser un buen ministerio público, que se llama Sergio Hugo Chapital, desafortunadamente pues ya mayor, enfermo de Parkinson. En términos de mexicanos en general, desde luego la obra de Octavio Paz es una obra de un mexicano gigante, sobre todo la obra de El Paz de su primera etapa, de El Paz que es capaz de renunciar a ser embajador en la India frente a acontecimientos que sucedían en México, es absolutamente envidiable. Maestros que con una enorme discreción han hecho por México muchas cosas, como es don César Sepúlveda, por citar un ejemplo. La verdad es que en experiencia de vida directa, pues el trato con el doctor Carpizo, además, por la forma en que él tan amablemente como maestro me guió, me permitió conocer a una multiplicidad de personajes nacionales e internacionales, desde Kissinger hasta Mandela, y tratarlos yo y platicar con ellos. Jorge Carpizo yo creo que es uno de los grandes mexicanos de México que ha tenido el país, al margen de lo polémico que fue. Pero también hay que tener claro que él no pidió ser procurador, ni pidió ser secretario de Gobernación. Él, su gran intención de vida fue ser rector de la Universidad Nacional, tener una reforma que no pudo sacar, no pudimos sacar, esa es la realidad, pero dejar ahí la constancia de que hacia dónde se apuntaba y el camino que se tenía. Y después, circunstancias de la vida, fue crear una institución de la que sabía que era ser ombudsman, que creo que fue el momento de él más importante en términos de prestigio del país. Y después no poder decir no a que si tanto criticaste el tema de los comandantes, de las investigaciones de caudillos, de la violación de derechos humanos, que el mayor problema estaba en las policías, sobre todo en las federales, no puedes decir que no a irte a tratar de transformarlas en las procuradurías. Para un hombre que venía de la academia y pasó a gobernación en las mismas circunstancias, no porque lo pidiera, pues había un estallido en Chiapas y se hacía necesario que se dividiera a la sociedad claramente entre la parte institucional que quería democracia, elecciones limpias, sistemas democráticos institucionales, y aquella otra parte que estaba manifestando un México violento. Y entonces había una necesidad de que llegara a una Secretaría de Gobernación un secretario apartidista, de tal manera que la enseñanza es de una congruencia absoluta, de tener una verdad y defenderla, y no andar con juegos sobre esa verdad, y te hacía ser muy polémico, sí, pero yo prefiero tratar con una gente así. Y sobre todo, ya en lo personal, de la disciplina hacia las cosas para tener éxito, y de algo que poco se ha hablado de él. Jorge Carpizo era un hombre agnóstico, no opinaba sobre los temas religiosos ni de Dios. Respetaba y no opinaba. En el fondo, racionalmente tenía dudas sobre la existencia o no de Dios. Y sin embargo, si aceptamos esa definición de persona, era uno de los hombres más éticos y más morales que yo haya conocido.
Entonces no era una moralidad por temor a una represalia, a un premio en una vida posterior o a alguien que te hiciera cuentas en el futuro. Era una convicción personal en esta, sin esperar nada. Y eso es algo que poca gente tiene y que es muy, muy respetable. A más de 3 años al frente de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida asegura que en México existe un clima de paz laboral que se refleja con más de 34 meses sin una sola huelga a nivel federal. Sin embargo, está consciente de que aún tiene temas pendientes que atender. El tema que nos queda pendiente son 2, que es la transformación de la justicia laboral y que está ventilándose una iniciativa a la que se le ha dado poca importancia en la opinión pública, pero que cambia un paradigma de 100 años, que es la desaparición de todas las juntas de conciliación y arbitraje, acabar con los contratos de protección y por lo tanto con los sindicatos blancos y los sindicatos de empresa, y romper, transformar, modificar el pacto fundacional del Estado mexicano moderno del siglo XX que se dio en el 17 con el 123, que ese es el pacto fundacional. El 123 es cómo nos ponemos de acuerdo el sector obrero, los sectores industriales y el gobierno para echar a andar un país. Eso se le llama, en otras palabras, el corporativismo mexicano, el real corporativismo mexicano, ahí está. Y su mejor expresión, deformada ahora, eran las juntas de conciliación. Cambiar ese paradigma a un México más incluyente es un gran pendiente que hay que hacerlo ahora. Y el otro, el tema de recuperación del ingreso en el salario mínimo aquí, que es un tema complejo, que es un tema que desafortunadamente se está tocando en un momento de no estabilidad económica, ni siquiera en el mundo, menos en el país, y que por lo tanto cuesta mucho más trabajo llegar a consensos. ¿Siente que tiene tiempo para eso? Yo espero que sí, al menos la esperanza no se pierde. Sin duda, ahí está la iniciativa ya en la Cámara de Senadores, tendrá que tener un desenlace sobre las modificaciones en los temas de justicia laboral y en el diálogo que tendremos que tener con sindicatos, con empresarios. Ahí se puede encontrar parte de algunos problemas que se reflejan en el ahora, en algo que no termina de gustar y que no termina de acomodar en el futuro y que se manifiesta en el presente. Y que tiene que tener un desenlace en el próximo periodo de sesiones, sin duda. Y que el otro tema de salario mínimo también, porque quieras o no, va a llegar diciembre y se va a tener que reunir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y establecer un nuevo paradigma de medición. De tal manera que creo que, no sé si yo tenga el tiempo, eso del futuro no sabemos poco. Sabemos que no es como uno piensa, sabemos que no será de la manera en que uno se lo fabricó y sabemos que va a llegar, pero de lo demás no. Y lo cierto es que va a llegar esos tiempos y que México tendrá que abordarlos. Convencido de que ejercer un cargo público es un honor y sobre todo un compromiso, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, asegura que no recurre a la demagogia y por ello procura que su trabajo se convierta en algo trascendente en la vida diaria de las personas. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe a otra emisión de En Corto, donde conoceremos a otro personaje que está moviendo a México.